Bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Cada año, aproximadamente 2 semanas después de Navidad, las iglesias cristianas celebran la festividad de los Reyes Magos. El origen de esta tradición se basa en el Evangelio según San Mateo, en el que puede leerse: cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en el este y hemos venido a adorarlo. Pocas veces un párrafo tan corto contiene tantos enigmas. No incluye ninguna información sobre los nombres de los astrólogos. Lo que es seguro es que no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Sobre cuántos eran, es posible que varios, aunque se supone que fueron 3. Ni de dónde venían. ¿Acaso podría ser de Persia o Babilonia? Además, en ninguna parte se dice de qué misteriosa estrella se trataba. La estrella de Belén, la estrella más influyente de la historia de las estrellas, a excepción del Sol, es un gran secreto. La siguiente discusión parte de una serie de presuposiciones, sin las cuales no tiene ningún sentido buscar la estrella de Belén, y a partir de este punto, daremos por sentado que Jesús de Nazaret fue una figura histórica y que el texto de los evangelistas del Nuevo Testamento se basa en testigos de la época, de tal modo que la historia de la estrella no se añadió a posteriori para darle más brillo al acontecimiento. Estas presuposiciones no están aceptadas al 100%. Cada tanto tiempo, por ejemplo, resurge la teoría de que el Nuevo Testamento fue modificado por los romanos para fomentar una desunión entre los judíos. Sin embargo, estas 3 suposiciones son mucho menos cuestionables que la explicación astronómica de la estrella de Belén. Además, hay que suponer que la estrella de Belén no fue un acontecimiento mediático organizado por algún dios de la época, pues ese punto de vista descarta también la posibilidad de cualquier debate. Ahora bien, si aceptamos esas hipótesis previas, a continuación resultaría de gran utilidad saber cuándo tuvo lugar realmente el nacimiento de Jesús. Por desgracia, la información al respecto es muy inexacta. De acuerdo con San Lucas y San Matías, el acontecimiento tuvo lugar durante el reinado de Herodes, que, al oír la noticia del nacimiento del nuevo rey, mandó asesinar a todos los recién nacidos de la región de Belén para quitarse de encima a la competencia. Sin embargo, Herodes murió poco antes del inicio del sistema cronológico actual, que fue introducido a posteriori, por lo que nuestro calendario resulta algo inexacto para ese propósito. La fuente más importante para determinar la muerte de Herodes es el historiador judío fariseo llamado Flavio Josefo, que aproximadamente 84 años más tarde escribió que Herodes había muerto poco después del eclipse lunar, pero antes de la Pascua judía, cuya celebración tuvo lugar a continuación. Durante mucho tiempo se dio por sentado que Flavio Josefo se refería al eclipse lunar del mes de marzo del año 4 a.C. Sin embargo, entre este y la Pascua judía transcurrieron tan solo 4 semanas, las cuales tuvieron lugar numerosos acontecimientos históricos probados y que requieren tanto tiempo como ejecuciones, sublevaciones o las larguísimas exequias de Herodes. Por motivos que se desconocen, las copias del informe de Flavio, posteriores a 1552, incluyen una fecha distinta para la muerte de Herodes, el eclipse lunar de enero del año 1 a.C., que sí dejaría tiempo suficiente hasta la Pascua, pero por desgracia, hasta hace unos pocos siglos la reproducción de documentos era bastante susceptible al error. De esta labor se encargaban los monjes, que debían copiar laboriosamente los documentos originales, pues en la Edad Media y por motivos religiosos, a estos se les estaba prohibido el uso de fotocopiadoras. Tal vez hace 500 años un monje cansado de trabajar a la luz de la vela confundiera la fecha.
Bueno, una limitación ulterior aportará aún otra pista, ya que por ejemplo Lucas escribió en su Evangelio: todos iban a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Este ominoso censo fue el que llevó a José y María a Belén. Esencialmente existen tan solo dos acontecimientos históricos que podrían haber motivado esa peregrinación masiva. Por un lado, y por motivos impositivos, todo ciudadano debería visitar su lugar de nacimiento cada 20 años. Una exigencia a todas luces exagerada si la consideramos desde un prisma moderno. Uno de estos registros fiscales tuvo lugar en el año 8 a.C., suficiente tiempo antes de la muerte de Herodes. Por otro lado, en el otoño del año 3 a.C., el emperador Augusto exigió a todos los ciudadanos del imperio hicieran un juramento de lealtad al emperador, es decir, a él mismo. En particular, los judíos debían prometer no intentar destronarle jamás de los jamases. Tanto eso como el registro fiscal justificarían un regreso a la propia ciudad de nacimiento. Si aceptamos el año 1 a.C. como el de la muerte de Herodes, sería posible que lo que llevó a María y a José a desplazarse a Belén fuera el acto de reafirmación imperial. La conclusión es que Jesús tuvo que nacer en algún momento entre el año 8 y el 1 a.C. Así pues, habría que buscar el célebre fenómeno celeste en ese espacio temporal. Bueno, llegados hasta este punto, es importante tener en cuenta no solo el punto de vista astronómico, sino también el astrológico. La estrella no tiene que ser especialmente brillante, sino relevante. Hace 2000 años, astronomía y astrología eran aún la misma cosa, y las estrellas eran objeto de observación y cartografía. Se estudiaban sus órbitas, se buscaban regularidades, y todo ello servía para predecir el futuro. Con los siglos, sin embargo, la astrología fue perdiendo algo de prestigio, pues científicamente nos resultó cada vez más difícil justificar la relación entre nuestro futuro y unos lejanísimos globos gaseosos. Y durante la época de Augusto, la astrología era ciertamente popular, pero eso excluía a los judíos, que la consideraban una blasfemia. Así pues, no resulta tan sorprendente que a nadie en Israel se le ocurriera relacionar un fenómeno celeste con el nacimiento de un nuevo rey. Para los sabios, sin embargo, las señales celestes debieron ser tan claras que exclamaron ¡hurra!, montaron en sus caballos y se pusieron en marcha hacia Occidente. Algunos candidatos, largo tiempo discutidos, parecían muy apropiados, pero nuevos descubrimientos los habían descartado casi por completo. Un buen ejemplo de ello es el afamado cometa Halley, que en numerosas imágenes aparece representado como la estrella de Belén. El Halley aparece regularmente cada 75 años, por lo que es de suponer que lo hizo en el año 12 a.C. Sin embargo, y tras todo lo dicho anteriormente, se trataría de una aparición demasiado precipitada para anunciar el nacimiento de Jesús. A pesar de este percance, no tenemos motivos para compadecer al Halley, que se ha acabado haciendo igualmente famoso. Teóricamente, cabría considerar también otros cometas que los atentos astrónomos chinos de la época se encargaron de documentar en el año 4 o tal vez incluso en el año 5 a.C. Sin embargo, se dan dos problemas. Por un lado, los sabios, como su nombre indica, eran sabios y no tontos. Los cometas se distinguen perfectamente de las estrellas en el firmamento, pues se mueven de otra forma y a menudo dejan una estela a su paso. Dos diferencias que por aquel entonces se conocía desde ya hacía mucho tiempo. Entonces, ¿por qué iban los sabios a hablar de estrellas si en realidad se referían a un cometa? Por otro lado, en el Imperio Romano y en Persia los cometas solían anunciar desgracias, por lo que antes de un descubrimiento así, sería mucho más probable que los sabios se colocaran una bolsa de papel en la cabeza y corrieran a esconderse en el sótano a que anunciaran la gloriosa llegada de un rey. La segunda posibilidad que baraja la astronomía moderna es la aparición en el firmamento de una supernova, una nueva estrella. Actualmente los fenómenos de este tipo se observan regularmente con grandes telescopios y responden o bien a la agonía de una estrella especialmente grande o
a la explosión de una estrella que ya ha muerto. Hoy en día, y sabiendo eso, a nadie se le ocurriría la idea de que una supernova pudiera ser un presagio de fortuna y gloria. Pero en aquellos tiempos de Augusto no se sabía nada de los golpes del destino que rigen la vida de las estrellas. En cualquier caso, el efecto es impresionante. En un punto en el cielo en el que antes había solo obscuridad, aparece de repente una estrella rutilante. Johannes Kepler, que en el año 1604 fue testigo de una de esas supernovas, fue el primero en relacionar la estrella de Belén con un fenómeno de esa naturaleza. En cualquier caso, es extraño que a los grandes astrónomos chinos de esa época en cuestión no se les ocurriera también algo parecido. Además, una supernova no se mueve en relación con los restos de estrellas, sino que se mantienen siempre en la misma constelación, algo que contradice claramente el relato de San Mateo. Por ello, y aunque resultaría de lo más cómoda, la mayoría de los expertos descartan también la teoría de la supernova. Las teorías que actualmente se consideran plausibles no se centran en un único objeto celeste, sino en la interacción de varios planetas, tal vez con la ayuda también de la Luna. Para hacer honor a la verdad, a partir de ahora tendríamos que eliminar del árbol de Navidad todas las estrellas con cola y sustituirlas por 3 puntos de luz móviles. En la época en cuestión se produjeron diversas alineaciones planetarias singulares. En el año 7 a.C., Júpiter y Saturno se encontraron 3 veces en un periodo de apenas 7 meses y, por cierto, si eso fuera poco, todas ellas en constelación de Piscis, símbolo antiquísimo del judaísmo. Júpiter era considerada la estrella del rey y Saturno la protectora de los judíos, por lo que su alineación podría interpretarse perfectamente como el nacimiento del rey de los judíos, tal como apuntó el astrónomo austriaco Konradin Ferrari de Orchievo en la década de 1960. En el año 6 a.C., Júpiter, Saturno y en esta ocasión también Marte volvieron a encontrarse bajo el signo de Piscis, que en aquella época, al parecer, era un punto de reunión popular entre los planetas. Este es, teóricamente, otro fenómeno que debemos considerar. Sin embargo, la sucesión de fenómenos que tuvieron lugar entre los años 3 y 2 a.C., simultáneamente con el solemne juramento de lealtad del emperador Augusto, resultan mucho más impresionantes. En mayo del año 3 a.C., Saturno y Mercurio se alinearon en un espacio estrechísimo y a continuación Saturno siguió su órbita y en junio se encontró con Venus. Por si eso no fuera suficiente, Venus, siempre tan ávido de placeres, tuvo en agosto una cita con Júpiter y a los pocos días con Mercurio. 10 meses más tarde, en junio del año 2 a.C., Júpiter y Venus volvieron a encontrarse y en esta ocasión se juntaron tanto que para el ojo humano debieron de parecer un único cuerpo, extremadamente brillante. Además, el fenómeno tuvo lugar en la constelación de León, el rey del zodíaco. Así pues, Júpiter, el planeta real, se funde con Venus en una constelación también real, al mismo tiempo que había luna llena. ¿Existe alguna forma más refinada de anunciar la llegada de un nuevo rey? Unas pocas semanas más tarde, Júpiter y Venus y Mercurio se encontraron de nuevo bajo el signo del León. Solo Saturno faltó a la cita sin avisar. En la misma época, Júpiter realizó una breve gira por el cielo. Primero, en el año 2 a.C., circundó la estrella de Régulo, el cuerpo más luminoso de la constelación de Leo, conocido como la estrella del rey, antes que en diciembre del año 2 a.C. prácticamente se detuviera durante varios días, ni más ni menos en medio de la constelación de Virgo. Y bueno, visto desde Jerusalén, durante aquellas noches, Júpiter indicó el camino hacia Belén, donde aguardaba a la Virgen con el rey, Júpiter en sus entrañas. Tampoco en esta ocasión se podría acusar al cielo de expresarse de forma equívoca. Fue el historiador y meteorólogo Ernest L. Martin quien en el año de 1991 presentó estos dos espectaculares años de fenómenos planetarios constantes como explicación astronómica de la estrella de Belén. Sin embargo, para ello sería necesario que Herodes no hubiera muerto ya en el año 4 a.C.
algo que aún debe demostrarse de forma concluyente. Pero es que existe una teoría aún más reciente de otro astrónomo llamado Michel R. Molnar, que se dedica en su tiempo libre a coleccionar monedas antiguas y analizando monedas romanas llegó a la conclusión de que era un error dar por supuesto que la constelación de Piscis representaba a los judíos. En cambio, aseguró que existen pruebas que establecen un fuerte vínculo simbólico entre el judaísmo y la constelación de Aries. Eso, según Molnar, todo lo cambia. En abril del año 6 a.C., el Sol, Venus, Marte, Júpiter y durante un instante también la Luna, es decir, todos los personajes importantes del sistema solar, coincidieron en la constelación de Aries. Molnar está convencido de que esa fue la estrella de Belén. O tal vez, como dijo su colega Brad Schaeffer, ¡caramba! A los astrólogos se les debió de caer el turbante. La teoría de Molnar nos ilustra el problema principal de las indagaciones sobre la estrella de Navidad. No basta con encontrar una estrella brillante, sino también es necesario conocer el significado de la estrella en cuestión. El resultado final es una especie de astrología del absurdo, que no sirve para predecir el futuro, sino para aclarar el pasado. Como suele suceder con la mayoría de los enigmas antiguos, es muy probable que la historia de la estrella de Belén no llegue a aclararse nunca. Por otro lado, la astronomía reciente ha realizado progresos importantes al respecto, por ejemplo, descartando la teoría de la supernova o estableciendo la fecha exacta de la aparición de los cometas Halley. Además, algunas de las teorías más plausibles han sido sugeridas en los últimos 20 años y eso resulta realmente esperanzador. Y ya para terminar, hay algo que conviene no perder de vista. Existe la posibilidad de que, al final, todos los intentos serios de explicar el fenómeno resulten ser vanos. De hecho, podría muy bien ser que un perro volador con un farolillo de papel en la boca hubieran introducido a los sabios a un error. Señorita, ¿le puedo cargar un café? Así, igual, bien cargado. Y un vasito con agua, por favor. Suscríbete a Crónica Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?